Yo ya lo había perdido todo en la vida, pero esa mañana, a la orilla del río, vi algo que jamás olvidaré. Una mujer atada sobre una tabla, llevada por la corriente, y un caimán gigante acercándose en silencio. Tenía pocos segundos. O actuaba, o ella moriría ahí, frente a mis ojos. Mi nombre es Antonio. Tengo 52 años y manos que parecen corteza de árbol. Trabajo esta tierra desde chamaco, pero nunca pensé que envejecería solo en ella. La casa tiene 3/4 vacíos. El silencio vive en todos ellos. Esa mañana de septiembre preparé el café negro, comí pan con mantequilla y salí a los pastizales. Mi caballo, Trueno, un alazán viejo como yo, ya me esperaba cerca del corral. Le pasé la mano por el lomo caliente, subí a la silla gastada y me dirigí a revisar las cercas del lado norte de la propiedad. El sol de Chihuahua no perdona. Pega en la nuca, quema la piel, reseca la garganta. El polvo rojo se levantaba con cada paso de Trueno. Miraba la tierra agrietada, las plantas resistiendo como podían, y pensaba en nada. Aprendí a pensar en nada. Duele menos así. Las cercas estaban bien. El ganado estaba disperso buscando sombra. Todo normal, todo igual, siempre igual. Decidí volver por el camino de terracería que atraviesa mi rancho y sigue hasta el pueblito de Santa Clara, a unos 15 kilómetros de allí. Es un camino olvidado, casi sin movimiento. Pasa un carro, 2 al día si acaso. El resto es solo viento, polvo y desierto sin fin. Iba despacio, dejando que Trueno eligiera el ritmo. El calor apretaba. El sudor me escurría por la espalda. Pensé en regresar pronto, darme un baño fresco, sentarme en el porche y esperar a que llegara la noche. Eso era lo que hacía todos los días, esperar a que llegara la noche. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido débil, casi tragado por el viento. Jalé las riendas. Trueno se detuvo, ladeó la cabeza. Me quedé quieto, escuchando. Silencio. Solo el viento en las hojas secas. Iba a seguir cuando lo oí de nuevo. Un llanto. No era llanto de adulto. Era fino, desesperado, viniendo de algún lugar más adelante. Apreté las piernas y Trueno avanzó. El corazón me latió más fuerte en el pecho. Hacía tiempo que mi corazón no latía fuerte por nada. Unos 200 metros más adelante, vi una sombra pequeña en medio del camino. Me acerqué y la sangre se me heló. Era una niña. No debía tener más de 5 o 6 años. Estaba en cuclillas en el suelo, sucia de tierra, con un vestido azul todo rasgado, el pelo negro pegado a la cara sudada. Lloraba bajito, temblando entera. Cuando me vio, intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Cayó de rodillas de nuevo. Bajé del caballo rápido, pero me detuve a unos metros de ella. Un niño asustado es animal herido. No puedes acercarte de golpe. «Cálmate, pequeña», dije en voz baja, agachándome despacio. «No te voy a hacer nada. Solo quiero ayudar». Me miró con unos ojos enormes, llenos de miedo y cansancio. La boca le temblaba, estaba quemada por el sol, los labios agrietados, la cara roja. No tenía agua, no tenía nada. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté. No respondió, solo lloró más fuerte. Miré a mi alrededor, camino vacío por ambos lados, ni rastro de carro, de gente, de nada. ¿Cómo es que una niña aparece sola en medio de la nada? ¿Estás perdida?, intenté de nuevo. Asintió con la cabeza, los ojos muy abiertos, las manitas apretándose el estómago. «¿Tienes hambre?». Otro asentimiento. Más lágrimas. Llevaba un trozo de pan y una botella de agua en la alforja. La busqué despacio, sin movimientos bruscos. Le ofrecí el agua primero. Ella miró la botella, luego a mí, como si no lo creyera. Tomé la botella, la abrí, se la di en la mano. La niña agarró el envase y bebió desesperada, el agua escurriendo por su barbilla. Se ahogó, tosió, bebió más. Cuando paró, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró de nuevo.
Gracias, susurró. La voz era tan pequeña que casi no la oí. ¿Cómo te llamas? Ana. Yo soy Antonio. ¿Cuánto tiempo llevas sola, Ana? Se encogió de hombros. No sabía. Quizás ni siquiera sabía contar bien el tiempo todavía. ¿Y tu mamá? ¿Tu papá? Mi mamá se fue en carro con un señor. Habló despacio, llenándosele los ojos de nuevo. Dijo que volvería pronto, pero no regresó. Sentí subir una rabia. ¿Qué clase de gente abandona a una niña en medio del desierto? ¿Cuánto tiempo hace? Ella pensó. Dormí 2 veces, 2 noches. Esta niña llevaba sola 2 días. El sol del mediodía era insoportable. Si no hubiera pasado por ahí a esa hora, si hubiera regresado por otro camino, si me hubiera tardado 10 minutos más, la cabeza no quería terminar ese pensamiento. Te voy a llevar a mi rancho, le dije, intentando parecer tranquilo. Ahí comes, descansas y vemos qué hacemos. ¿Está bien? Ana miró al caballo y dudó. ¿Es bravo? No, es viejo y cansado, igual que yo. Casi sonrió. Casi. La tomé en brazos. Pesaba casi nada. La puse delante de la silla, subí detrás. La sujeté fuerte. Se acurrucó contra mí, temblando todavía, a pesar del calor. Giré a trueno y regresamos al rancho al trote. La cabeza me hervía. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Llevarla al DIF en la ciudad más cercana? ¿Y si su madre volvía buscándola? Pero mientras esas preguntas daban vueltas, una cosa era segura. Esta niña había sido abandonada, tirada, dejada a morir de sed y hambre en un camino de terracería en medio de Chihuahua. Y yo había llegado a tiempo, por un hilo, pero había llegado. La niña del desierto. Cuando llegué al rancho, el sol seguía pegando fuerte. Bajé del caballo con cuidado, sosteniendo a Ana en brazos. Estaba flácida, casi desmayándose de cansancio. La llevé directo adentro, al cuarto que fue de la sobrina de María cuando venía a pasar vacaciones. Hacía años que nadie dormía ahí. Acosté a la niña en la cama. Se hizo bolita agarrando la sábana vieja. «Quédate aquí», le dije. «Voy a buscar comida». Fui a la cocina con las manos medio temblorosas. No sabía bien qué hacer. Hacía 6 años que no cuidaba de nadie más que de mí mismo. Calenté arroz, frijoles y un pedazo de carne que había sobrado. Puse todo en un plato, lo llevé al cuarto. Ana estaba sentada en la cama, mirando a su alrededor con esos ojos enormes. Cuando vio la comida, todo su cuerpo se animó. «Come despacio», le advertí, «o te va a caer mal». Comió como pájaro hambriento, sujetando el plato con ambas manos. Yo me quedé ahí parado, sin saber a dónde mirar. Era extraño tener a alguien en la casa. Era extraño escuchar el ruido de otra persona respirando. Cuando terminó, me miró y dijo en voz baja, «¿Puedo bañarme?» «Claro. Prepara todo». Puse el agua fría de la regadera, busqué una toalla limpia y una camisa mía vieja que serviría de pijama. Ana entró al baño y cerró la puerta. Oí el agua caer. Me quedé parado en el pasillo, mirando la pared, tratando de organizar los pensamientos. ¿Qué había hecho? Había traído a una niña abandonada a mi rancho. ¿Y ahora qué? Tenía que avisar a alguien. ¿Pero a quién? La delegación más cercana quedaba en Dianópolis, a 50 kilómetros de aquí. No había teléfono en el rancho. El celular no agarraba señal. Tendría que ir a la ciudad al día siguiente. Pero, ¿y si dejaba a la niña sola? ¿Y si alguien venía a buscarla? ¿Y si ella se asustaba? El agua se detuvo. Ana salió del baño envuelta en la toalla, el pelo escurriendo. Parecía aún más pequeña así, limpita, con los ojos rojos de sueño. «Ponte esto». Le entregué la camisa. «Y luego duerme un rato». Se puso la camisa enorme que le llegaba a las rodillas, se subió a la cama y se hizo un ovillo. En menos de 1 minuto estaba dormida. Me quedé ahí en la puerta, mirándola. Una niña, en mi rancho.
Después de tanto tiempo solo, de repente había una niña durmiendo en el cuarto de al lado. Salí, cerré la puerta despacio y fui a atender a Trueno. Le quité la silla, lo cepillé, le di agua y alimento. El caballo bufó, cansado del día. Yo también estaba cansado. Pero era un cansancio diferente. Tenía un puntito de preocupación mezclada, y hacía tiempo que no me preocupaba por nada más que por las cercas y el ganado. La tarde fue pasando. Preparé más comida, organicé la casa, me la pasé caminando de un lado para otro. Cada media hora iba al cuarto solo para ver si Ana seguía ahí, si respiraba, si estaba bien. Era automático. No podía parar. Cuando el sol comenzó a caer, ella despertó. Vino a la sala descalza, frotándose los ojos, la camisa enorme arrastrándose por el suelo. ¿Dormiste bien?, pregunté. Asintió. ¿Tienes hambre otra vez? Otro asentimiento. Calenté la comida y comimos en la mesa de la cocina, en silencio. Yo no sabía qué decir, ella tampoco hablaba. Solo comía despacio, mirando el plato. Cuando terminó, me miró y preguntó, ¿usted vive solo aquí? Vivo solo. ¿Por qué? Tragué saliva. Mi mujer murió hace tiempo. ¿Y no tiene hijos? No. Se quedó callada pensando. Luego dijo, yo tampoco tengo papá, nunca tuve. Su voz era tan pequeña, tan sencilla, que dolió escucharla. ¿Y tu madre? ¿Cómo es ella? Ana se encogió de hombros. Se pone nerviosa. Toma unas cosas y se pone rara. Luego vienen unos señores y ella se va con ellos. Esta vez dijo que iba a volver, pero no volvió. Cerré los ojos. Esa historia ya la conocía. Había visto gente así toda la vida. Gente que deja hijos en el camino, que se esfuma, que se rinde. Gente que no debió tener hijos. ¿Tienes alguien más? ¿Abuela? ¿Tío? ¿Alguien? No sé. Mi mamá nunca me dijo. Respiré hondo. Mañana iría a Dianópolis. Iría a la delegación, al DIF. Iba a buscar a quien pudiera ayudar. Pero esa noche, Ana se quedaría ahí, segura, alimentada, cuidada. Ven acá, la llamé. Te voy a mostrar algo. La llevé al porche. El sol ya casi se ocultaba, pintando el cielo de naranja y rojo. La tierra alrededor brillaba dorada. Los grillos comenzaban a cantar. El viento golpeaba los árboles con un sonido bajo, constante. Ana se quedó quieta, mirando todo. «Es bonito», susurró. «Sí», concordé. «De noche se llena de estrellas. Ya verás». Nos quedamos ahí, lado a lado, hasta que el sol se ocultó por completo. Cuando oscureció del todo, el cielo se convirtió en un manto de estrellas. Ana abrió los ojos como platos. «Nunca he visto tantas estrellas», dijo, maravillada. «Aquí lejos de la ciudad se puede ver todo». Se quedó mirando, callada, hasta que empezó a bostezar. La llevé de vuelta al cuarto, la cubrí con la sábana. «Mañana vemos qué hacer», le dije. «Ahora duerme». «¿Usted se va a ir?», preguntó ella, la voz llena de miedo. «No, voy a quedarme aquí en el rancho. Si pasa algo, solo tienes que llamar». Se relajó, se dio la vuelta y cerró los ojos. Fui a mi cuarto, pero no pude dormir. Me quedaba pensando en la niña ahí, sola durante 2 días en un camino desierto. Si hubiera regresado por otro camino, si hubiera salido de casa más tarde, si hubiera pasado solo 10 minutos después, ella estaría muerta. El sol la habría matado. La sed, el hambre, algún animal, alguna mala persona, cualquier cosa. Pero yo había llegado a tiempo, en el último instante, pero había llegado. Me acosté mirando el techo oscuro, escuchando los grillos afuera, y por primera vez en 6 años sentí algo diferente dentro del pecho. No era felicidad, no era alivio, era una especie de propósito. Pequeño, frágil, pero estaba ahí. Quizás la vida todavía tenía algún sentido después de todo. Raíces en la tierra seca. Me desperté antes de que saliera el sol, como siempre. Me quedé acostado escuchando el silencio de la casa, pero ya no era el mismo silencio. Había alguien respirando
en el cuarto de al lado. Eso lo cambiaba todo. Me levanté, me puse la ropa de trabajo y fui a la cocina a preparar café. Mientras el agua se calentaba, oí pasos ligeros en el pasillo. Ana apareció en la puerta, todavía con la camisa enorme, el pelo revuelto. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí. Hacía tiempo que no dormía en una cama. Eso me partió el alma. No pregunté nada más. Le serví café con leche y pan a ella, café negro para mí. Comimos en silencio, el sol comenzando a clarear afuera. «Hoy necesito ir a la ciudad», le dije. «Voy a ver si encuentro a alguien que se haga cargo de tu caso». Ana dejó de comer. Me miró con miedo. «¿Se van a llevar?» «No sé todavía. Pero necesito avisar a las autoridades que estás aquí. Hay que ver si alguien te está buscando». «Nadie lo está», murmuró. «Yo sé que no». La certeza en su voz dolió más que cualquier llanto. «Aún así, es lo correcto». Ella bajó la cabeza y no dijo nada más. Terminé el café y fui a ensillar a Trueno. Ana vino detrás de mí hasta el corral, descalza, pisando con cuidado la tierra todavía fría de la mañana. «¿Puedo ir con usted?», preguntó. La miré. Niña pequeña. Viaje de 50 kilómetros a lomos de caballo. Sol caliente. No era bueno. Pero dejarla sola en el rancho tampoco parecía correcto. «Va a ser cansado», le advertí. «Yo aguanto», suspiré. «Está bien. Ve a ponerte algo y busca unos zapatos. Busca en la casa, debe haber algo que te sirva». Corrió hacia adentro. Volvió con un pantalón viejo de niño que encontré en el fondo del armario, de la sobrina de María, y unos tenis gastados que le quedaban grandes, pero servían. Le até los cordones bien apretados. La puse al frente de la silla de nuevo y partimos. El camino a Dianópolis era largo, mitad por camino de terracería, mitad por asfalto viejo y lleno de baches. El sol fue subiendo despacio, calentando fuerte. Ana se mantenía quieta, agarrándose de la crin de Trueno, mirando todo con atención. Paramos bajo una sombra cerca de un arroyo para descansar. Le di agua, le mojé la cabeza, el calor apretaba. «¿Te gusta vivir aquí?», preguntó Ana de repente. «¿En el rancho?». «Sí», pensé la respuesta. «Me gusta. Es toda mi vida». «¿Pero usted vive solo?». «Sí». «¿No se pone triste?». Me quedé mirando el agua del arroyo correr. «Sí, pero me acostumbré». «Yo no quiero acostumbrarme a estar sola», dijo, la voz temblorosa. «No quiero». La miré, los ojos llenos de lágrimas, el mentón temblando. Puse la mano en su hombro. «No vas a estar sola, voy a arreglar esto». No sabía cómo, no sabía si podía prometerlo, pero lo prometí. Seguimos viaje. Llegamos a Dianópolis a media tarde. La ciudad pequeña, caliente, polvosa, pocas personas en las calles. Me detuve enfrente de la delegación, bajé, ayudé a Ana a bajar también. «Ven», le dije. Entramos. El delegado era un hombre más joven que yo, panzón, sudado. Estaba sentado detrás del escritorio moviendo papeles. «¿Qué se le ofrece?», dijo sin levantar los ojos. «Encontré a esta niña abandonada en el camino», empecé. «Llevaba 2 días sola ahí. La traje para ver qué se puede hacer». El delegado finalmente levantó la vista. Vio a Ana agarrada de mi mano, pequeñita, asustada. «¿Abandonada cómo?». «Su madre se fue con un hombre y no regresó. Dejó a la niña sola en el camino cerca de mi rancho». Suspiró, como si ya hubiera visto eso 1000 veces. «¿Nombre de la madre?». Ana murmuró un nombre. El delegado lo anotó. «Voy a mandar a hacer una búsqueda, pero estas cosas tardan». Me miró. «¿Usted puede quedársela mientras tanto?». «¿Yo?». Me sorprendí. «Sí. No hay albergue aquí en la ciudad. Hay que notificar al DIFE, pero tardarán unos días en venir por ella. Alguien tiene que cuidarla mientras tanto. Pero yo vivo solo. Nunca he cuidado a un niño». «Entonces aprende rápido». El delegado era directo.
O te la mando al albergue en la cabecera municipal, pero queda a 200 kilómetros de aquí. Tú eliges. Miré a Ana. Ella me devolvía la mirada aterrada. Su mano me apretaba la mía con fuerza. Está bien, dije. Ella se queda conmigo por ahora. El delegado hizo unos papeles, pidió mis datos, anotó todo. Cualquier cosa, me avisa. Y cuando llegue el DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, usado aquí como equivalente funcional ao Consello Tutelar, vemos qué hacemos con ella. Salimos de la comandancia. Ana soltó un suspiro de alivio. ¿Voy a volver a tu casa?, preguntó. Sí, por ahora. ¿Por cuánto tiempo es por ahora? No sé. Ella se quedó callada. Volvimos al Trovador y empezamos el viaje de regreso. El sol ya se estaba ocultando cuando salimos del pueblo. La tarde estaba más fresca, el viento pegaba agradable. Ana recargó su cabeza en mi pecho y se quedó quietecita. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por no dejarme sola. No respondí. No sabía qué decir. Solo apreté las riendas con más firmeza y seguí adelante. Llegamos al rancho ya de noche. Las estrellas llenaban el cielo de nuevo. Cuidé del caballo, llevé a Ana adentro, calenté la cena. Cenamos en la mesa, cansados del viaje largo. Mañana me vas a ayudar con los quehaceres de la casa, dije. Si te vas a quedar aquí, tienes que ayudar. Está bien, aceptó rápido. Yo sé lavar los trastes y barrer también. Entonces está pactado. Después de cenar, la llevé a su cuarto. Ana se acostó, pero se quedó mirándome. ¿Y si se me la llevan? Ya veremos cuando llegue el momento. Quiero quedarme aquí, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Me gusta aquí. Me gusta usted, Don. Me gusta el Trovador. Me gustan las estrellas. Me senté en el borde de la cama. A mí también me gusta tenerte aquí, pero no depende solo de mí. ¿Por qué? Porque soy un viejo solo que apenas sabe cuidarse a sí mismo. Tú mereces a alguien mejor. Yo no quiero a alguien mejor. Su voz salió firme. Yo quiero quedarme aquí. Me quedé sin respuesta. Le pasé la mano por la cabeza, por el pelo todavía medio húmedo del baño. Duerme ya. Mañana hablamos más. Se acurrucó en la almohada y cerró los ojos. Salí, cerré la puerta y fui a sentarme en el porche. La noche estaba clara, llena de sonidos del monte. Los grillos cantaban sin parar. El viento mecía los árboles. Habían pasado 6 años desde que vivía solo. 6 años sin escuchar voz dentro de casa, sin preparar comida para nadie más, sin preocuparme por nada más que el trabajo. Y ahora había una niña durmiendo en el cuarto de al lado. Una niña que no quería irse. Una niña que por primera vez en mucho tiempo me hacía sentir que todavía podía ser útil para alguien. Pero sabía que esto no iba a durar. El DIF vendría. Se la llevarían. Encontrarían alguna familia, algún albergue, algún lugar que no fuera aquí. Y yo volvería a estar solo. Pero mientras eso no sucediera, yo la cuidaría. Haría lo mejor que pudiera. Porque ella había aparecido en mi vida por una razón, y yo había llegado a ese camino en el momento justo. No podía ser solo coincidencia. Cuando la tierra se sacude, los días fueron pasando. 1 semana, 2. El DIF no daba noticias. El delegado mandó a decir que aún estaban buscando parientes de Ana, pero hasta ahora nada. Mientras tanto, la niña fue echando raíces en el rancho. Se levantaba temprano conmigo, ayudaba a hacer el café, barría la casa, lavaba los trastes. Aprendió a sacar agua del pozo, a echarle maíz a las gallinas, a no tenerle miedo al trovador. El caballo también se acostumbró a ella. Dejaba que Ana le pasara la mano por el hocico, jalara la crin, se subiera a su lomo en el corral. Le enseñaba lo que sabía, cómo sembrar frijol, cómo arreglar una cerca, cómo leer el cielo para saber si iba a llover. Ana aprendía todo rápido, prestaba atención, hacía preguntas. ¿Por qué no siembra más cosas, Don?
preguntó un día, agachada a mi lado mientras yo trabajaba la tierra. Porque solo soy yo. No se necesita mucho. Pero si sembrara más, podría vender. Podría ganar dinero. La miré. Piensas demasiado para ser una niña chiquita. No soy tan chiquita. Ya tengo 6 años. 6 años es pequeño. Pero yo sé de las cosas. Cruzó sus bracitos flacos. Sé que usted se pone triste. Sé que no le gusta estar solo, aunque diga que se acostumbró. Dejé de remover la tierra. ¿Cómo sabe eso? Porque yo también me ponía triste cuando estaba sola, y la tristeza es parecida, se ve en los ojos. Me quedé callado. Esa niña veía demasiado. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Todavía está triste? Ella pensó. Menos. Aquí es bueno. Usted es bueno. Me gusta aquí. Volví a cavar la tierra, sin mirarla. Cuando venga el DIF, te vas a tener que ir. Lo sé. Su voz se volvió bajita. Pero hasta entonces me voy a quedar aquí. Sí. Y después de que me vaya, ¿usted va a volver a estar solo? Voy a estar solo. Se va a poner triste. Me detuve de nuevo. La miré. Los ojos grandes, serios, esperando la respuesta. Sí, admití. Ella se quedó callada un rato. Luego dijo, entonces aprovechamos mientras se pueda, ¿verdad? Sonreí sin querer. Sí, aprovechamos. Fue un jueves cuando todo cambió. Amaneció con el cielo pesado, nubes oscuras del lado oeste. El viento venía caliente y húmedo. Yo conocía ese tipo de clima. Se estaba formando una tormenta, y cuando una tormenta llegaba al sur, no venía jugando. Hoy no vamos lejos, avisé a Ana en el desayuno. Va a llover fuerte. ¿Cómo lo sabe? El cielo, el viento, la tierra, todo avisa. Pasé la mañana arreglando las cosas, cerré las ventanas, eché el seguro a las puertas del gallinero, puse al trovador en el establo junto con las gallinas. Ana me ayudaba corriendo de un lado para otro cargando lo que podía. La primera gota cayó cerca del mediodía. En 5 minutos se hizo temporal. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, el viento sacudía los árboles, los relámpagos cortaban el cielo gris. Yo y Ana nos quedamos dentro viendo por la ventana. Ella se agarró a mi brazo cuando un trueno tronó cerca. ¿Tienes miedo? Pregunté. Un poco. Es solo ruido. No va a pasar nada. Pero yo estaba equivocado. La lluvia siguió toda la tarde. Fuerte. Sin parar. Como a las 3 de la tarde empecé a oír un ruido extraño viniendo de la parte trasera de la casa. Fui a ver. El agua estaba entrando por debajo de la puerta de la despensa. ¡Maldita sea!, solté bajito. ¿Qué pasó? Ana vino detrás. Está entrando agua. El techo debe haber abierto un hoyo. Corrí afuera bajo la lluvia. Subí al techo por la parte de atrás, resbalándome en las tejas mojadas. Había un boquete grande en la esquina, las tejas rotas, la madera podrida cediendo. El agua entraba directo. Traté de cubrirlo con una lona, pero el viento se la llevaba. Bajé empapado, el corazón latiendo rápido. Volví adentro. La despensa ya estaba inundada. El agua subía rápido. «Vamos a sacar las cosas de aquí», le ordené a Ana. Empezamos a cargar los sacos de arroz, frijol, harina, todo lo que estaba guardado ahí. Ana trabajaba rápido, sin quejarse, aunque era demasiado pesado para ella. Llevamos todo al cuarto de adelante. Cuando terminamos estábamos mojados y cansados, pero la lluvia no daba tregua y el ruido de afuera estaba empeorando. Fui al porche, miré el patio. El arroyo que pasaba por detrás de la propiedad se estaba desbordando. El agua venía subiendo, tomando el patio de trabajo, llegando cerca de la casa. Nunca había visto eso. En 30 años de rancho, nunca había visto el arroyo subir tanto. Volví adentro. Ana me miró asustada. «¿Qué está pasando? La creciente viene». Traté de mantener la calma. «Vamos a subir todo lo que podamos a lo alto. Muebles, comida, todo. Trabajamos como locos.
Pusimos los muebles sobre ladrillos, levantamos la estufa con maderas debajo, sacamos todo del suelo. Ana ayudaba sin parar, cargando ollas, ropa, todo lo que podía. El agua empezó a entrar por la puerta de enfrente. Vino despacio al principio, luego rápido. En media hora ya había unos 10 centímetros de agua dentro de la casa. Vamos al cuarto, decidí. Es el lugar más alto. Tomamos cobijas, agua, comida y nos encerramos en el cuarto. El agua seguía subiendo afuera. Oía el ruido de ella golpeando los muebles, arrastrando cosas. Ana estaba pálida, temblando. ¿Nos vamos a morir?, preguntó con la voz finita. No, le sostuve el hombro. La casa es alta. El agua no va a llegar aquí. Pero no estaba seguro. Esa lluvia no paraba. Y si seguía así toda la noche, la creciente podía subir más, mucho más. Pasó 1 hora, 2, llegó la noche, la lluvia seguía fuerte. Encendí una lámpara de gas porque la luz se había ido. Ana estaba sentada en la cama, abrazada a las rodillas, demasiado callada. «Ven acá», la llamé. Ella vino. La senté a mi lado, le pasé el brazo por los hombros. «He visto muchas lluvias en mi vida», dije, «y siempre han pasado. Esta también va a pasar. Y si no pasa, va a pasar». Recargó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos ahí, escuchando la tormenta afuera, el agua golpeando, el viento aullando. Y entonces Ana dijo bajito, «Tengo miedo de morirme sola». «No estás sola». «Lo sé. Ahora no». Levantó la cabeza y me miró. «Pero, ¿y cuándo me vaya de aquí? Cuando el DIF se me lleve. Voy a quedar sola otra vez». «No vas a quedar sola. Van a encontrar una familia buena para ti. Nadie se ha quedado conmigo antes. ¿Por qué ahora iba a ser diferente?». No había respuesta. Tenía razón. Y eso me destrozó. «Ana», empecé, «no sé qué va a pasar. No sé si te van a llevar, si te van a dejar quedarte, si van a encontrar a alguien. Pero sé una cosa, mientras estés aquí, no vas a estar sola. Y si un día me necesitas, puedes venir. No importa dónde estés. Yo voy a estar aquí». Me abrazó fuerte, tan fuerte que dolió. Y se quedó ahí, agarrada, temblando. La lluvia siguió toda la noche. Los dos nos quedamos despiertos, sentados en la cama, esperando. Yo rezaba en voz baja, pidiendo que el agua dejara de subir, pidiendo que la casa aguantara, pidiendo que esa niña no sufriera más. De madrugada, la lluvia disminuyó, despacio, hasta parar. Cuando el silencio regresó, salí del cuarto con cuidado. El agua había subido hasta la mitad de la sala. Todo estaba mojado, revuelto, destruido. Pero había parado, no había llegado al cuarto. Nos habíamos salvado. Por poco, pero nos habíamos salvado. Volví al cuarto. Ana estaba de pie en la cama, mirándome con esos ojos enormes. «Pasó», dije. «Todo está bien». Saltó de la cama y me abrazó de nuevo. Y esta vez abracé de vuelta. Fuerte, porque me di cuenta de que ya no estaba salvando solo a ella. El precio del tiempo. La mañana llegó clara, como si la tormenta nunca hubiera existido. El sol pegaba fuerte en los charcos de agua que aún cubrían el patio de trabajo. El agua dentro de la casa había bajado, pero dejó un rastro de lodo, muebles volcados y un olor a tierra mojada mezclado con humedad. Salí con Ana a ver los estragos. El arroyo había vuelto a la normalidad, pero se había llevado la mitad de la cerca de atrás. El gallinero estaba en pie, pero inundado. Las gallinas estaban todas mojadas, cacareando nerviosas en el percha alta donde se habían refugiado. El trovador estaba bien, resoplando impaciente en el establo. «Vamos a tener mucho trabajo», dije, «más para mí mismo que para ella». «Yo ayudo», respondió Ana rápido. Le pasé la mano por la cabeza. «Sé que ayudas». Empezamos a limpiar. Sacamos el agua con cubetas, barrimos el lodo, lavamos el piso.
Ana trabajaba sin parar, pequeña pero decidida. La veía cargar cubetas demasiado pesadas, las manitas rojas de tanto esfuerzo, y mi pecho se apretaba. Ella no debería estar haciendo esto. Debería estar jugando, yendo a la escuela, siendo niña. Pero ahí estaba ella, ayudándome a levantar una casa que ni siquiera era suya. Llevamos 2 días para dejar todo más o menos arreglado. Al tercer día, cuando creía que lo peor había pasado, oí el ruido de un motor. Un carro viejo subiendo el camino de tierra. Dejé lo que estaba haciendo. Ana también se detuvo. Nos miramos. Los dos sabíamos lo que significaba eso. El carro se detuvo frente a la casa. Bajaron 2 mujeres, una mayor, con lentes, con una carpeta en la mano. Otra más joven, con pantalón de mezclilla y blusa de vestir. El DIF. Yo conocía el tipo. «Buenos días», dijo la mayor. «Antonio Ferreira. Soy yo. Soy Marta, del DIF de la cabecera municipal. Ella es Joana, trabajadora social. Vinimos a hablar sobre la niña». Ana se escondió detrás de mí, agarrándose de mi camisa. «Pueden pasar», invité, aunque sabía que no quería. Entramos a la sala. Las mujeres se sentaron en el sofá que todavía estaba húmedo por la inundación. Ana se quedó cerca de mí, callada, viendo el suelo. «Supimos que usted acogió a una niña abandonada». Marta empezó, sacando unos papeles de la carpeta. «¿Cuánto tiempo lleva ella aquí?» «Casi 3 semanas. Y en ese tiempo, ¿alguien ha preguntado por ella?» Nadie. La trabajadora social, Joana, miraba a Ana con esa cara de compasión que yo ya conocía. «¿Cómo te llamas, querida?» «Ana», respondió la niña bajito. «Ana, ¿su don Antonio la ha cuidado bien?» Ella asintió con la cabeza. «Él la lastima, la trata mal». «No», Ana casi gritó. «Él es bueno, él me salvó, yo no quiero irme». Joana y Marta se miraron. «Nadie te va a llevar ahora», dijo Marta tratando de ser amable. «Solo vinimos a conversar, a entender la situación». Se giró hacia mí. «Señor Antonio, ¿usted tiene condiciones para quedarse con la niña?» «¿Cómo dice?» «Financieras, estructurales, emocionales. Usted vive solo, trabaja en el campo, no tiene esposa. No es el ambiente ideal para una niña». Sentí que la rabia subía. «No es ideal». Ella se estaba muriendo de hambre y sed en una carretera. Yo le di comida, casa, cuidado. ¿Eso no es ideal?» «Entendemos», interrumpió Joana. «Y usted hizo algo bueno, pero la niña necesita seguimiento, escuela, asistencia médica. ¿Puede usted ofrecer eso?» «Puedo llevarla al pueblo cuando necesite. Puedo inscribirla en la escuela de Santa Rosa. ¿Y quién la cuidará mientras usted trabaja?» «Ella trabaja conmigo. Yo le enseño. Los niños no pueden trabajar. Los niños tienen que estudiar, jugar. ¿Y qué van a hacer ustedes?», exploté. «¿Llevarla a un albergue? ¿Ponerla en una casa con gente extraña? ¿Separarla de nuevo? Vamos a buscar lo mejor para ella». «Lo mejor para ella es quedarse aquí», gritó Ana. «Yo quiero quedarme aquí». Marta suspiró. «Ana, eres muy pequeña. Aún no sabes lo que es mejor». «Sí lo sé». Estaba temblando, pero no bajó la cabeza. «Sé que aquí no estoy sola. Sé que aquí hay comida todos los días. Sé que aquí nadie se va y me deja. Sé que aquí duermo sin miedo». Las palabras salieron tan firmes, tan llenas de verdad, que las 2 mujeres se quedaron sin respuesta. Marta guardó los papeles en la carpeta. «Señor Antonio, vamos a evaluar el caso. Haremos inspecciones, hablaremos con la comandancia, con el juez. Mientras tanto, la niña puede quedarse aquí. Pero usted debe entender que esto puede ser temporal». «Entiendo. Volvemos en 2 semanas». Se levantaron. Joana le pasó la mano por el hombro a Ana. «Tranquila, sí. Solo queremos lo mejor para ti». Ana no respondió. Solo apretó más mi mano. Las mujeres se fueron. El carro bajó por el camino levantando tierra roja. Cuando el ruido del motor se desvaneció, Ana se giró hacia mí. «Me van a llevar, ¿verdad?» Respiré hondo. «No sé.
Yo no quiero irme. Lo sé. Usted va a dejar que se me lleven. Me agaché frente a ella. Le sujeté los hombros. Ana, escucha. Voy a hacer todo lo que pueda para que te quedes. Hablaré con el juez, con el delegado, con quien sea necesario. Pero hay cosas que no dependen de mí. Hay leyes, hay reglas. Reglas pendejas, murmuró ella. Casi sonrió. Sí, a veces lo son. Pero si te llevan, vas a estar bien, te lo prometo. ¿Cómo puede prometerme eso? No podía, pero prometí de todas formas, porque era lo que ella necesitaba escuchar. Esa noche, Ana tuvo pesadillas. Me desperté con su grito. Corrí al cuarto. Estaba sentada en la cama, sudada, temblando. Me llevaron, sollozó. En el sueño, me llevaron y me quedé sola de nuevo. Me senté en el borde de la cama y la atraje hacia mí. Fue solo un sueño. Va a pasar de verdad. ¿No sabes eso? Yo lo sé. Me miró con lágrimas escurriéndose. Las cosas buenas nunca me duran. Nunca. Eso me destrozó. La abracé fuerte, su cabecita recostada en mi pecho. Mientras estés aquí, yo te cuidaré. Todos los días, cada segundo. Y si un día te vas, sabrás que tuviste un lugar donde fuiste amada. Eso nadie te lo quita. Lloró un poco más, luego se fue calmando. Se quedó quietecita en mis brazos, respirando profundo. ¿Usted me quiere?, preguntó en voz baja. Me quedé sin respuesta. Hacía 6 años que no decía esa palabra. 6 años desde que María murió. Había guardado ese sentimiento tan profundo que pensé que se había esfumado. Pero mirando a esa niña pequeña, asustada, necesitada de mí, me di cuenta de que estaba equivocado. Sí, te quiero, dije. Sí, te quiero. Ana me abrazó más fuerte, y los dos nos quedamos ahí, en medio de la noche, aferrados el uno al otro, como si el mundo entero fuera a derrumbarse. Pero mientras estuviéramos juntos, todo iba a estar bien, incluso sabiendo que no iba a estarlo, incluso sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Fiebre en el silencio de la noche. Los días siguientes fueron extraños. Volvimos a la rutina. Cuidar la casa, los animales, arreglar lo que la inundación había dañado. Pero había una sombra sobre todo. La visita del DIF, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o la institución equivalente que maneja casos de menores, adaptado del Consejo Tutelar, había dejado una pesadez en el ambiente. Ana se quedó más callada. Todavía ayudaba, todavía sonreía de vez en cuando, pero yo veía en sus ojos el miedo de ser arrancada de ahí, el miedo de volver a estar sola. Yo también lo sentía. Cada vez que escuchaba el ruido de un carro en el camino, el corazón se me disparaba. ¿Serían ellas de nuevo? ¿Habían venido a buscar a la niña? Pasaron 10 días. La vida continuaba, pero con la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse. Fue un lunes cuando todo empeoró. Ana se despertó más tarde de lo normal. Se me hizo extraño, porque ella siempre se levantaba conmigo antes de que saliera el sol. Fui a su cuarto. Estaba acostada, mirando el techo, con la frente brillante de sudor. ¿No te sientes bien?, pregunté, posando mi mano en su frente. Estaba caliente, muy caliente. Me duele la cabeza, murmuró. Y tengo frío. La cubrí con la sábana, aunque el día estuviera caluroso. Fiebre. La niña tenía fiebre. Quédate acostada. Voy a prepararte un té. Fui a la cocina, con las manos temblando. Preparé té de boldo, mojé un trapo con agua fría. Volví al cuarto, le di el té para que lo bebiera y puse el trapo en su frente. Debe ser solo una gripe, dije, más para calmarme a mí mismo que a ella. Ya pasará pronto. Pero no pasó. La fiebre subió a lo largo del día. Ana se debilitó, temblando bajo la sábana, gimiendo bajito. Traté de darle de comer, pero no podía. Solo tomaba agua y vomitaba poco después. Cuando llegó la tarde,
La fiebre estaba demasiado alta. Sabía por su piel quemada, sus ojos vidriosos, su respiración acelerada. Necesitaba un médico. Pero el puesto de salud más cercano quedaba en Santa Rosa, a 15 kilómetros de distancia. Y Ana estaba demasiado débil para aguantar un viaje a caballo. Pensé en pedir ayuda, pero no tenía vecinos cerca. El celular no agarraba señal en el rancho. Tendría que ir a la ciudad solo, buscar a alguien, volver. Pero eso iba a tardar horas. ¿Y si empeoraba mientras yo estuviera fuera? No podía dejarla sola. Me quedé ahí, sentado en el borde de la cama, mojando el trapo en agua fría, pasándolo por su frente, rezando bajito para que la fiebre bajara, pero no bajaba. Llegó la noche. Ana comenzó a delirar. «Mamá», llamaba con voz débil. «Mamá, regresa. No me dejes sola». «Aquí estoy», decía, sosteniendo su mano. «No estás sola». Pero ella no me escuchaba. Estaba perdida en el delirio, llamando a la madre que la había abandonado, a la vida que nunca había tenido. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y si era algo grave? ¿Y si no era solo gripe? ¿Y si era dengue, malaria, meningitis? Había tantas enfermedades en el campo, tantas cosas que mataban a un niño demasiado rápido. Recordé a María. Recordé la fiebre que tuvo al final, cuando el cáncer ya se lo había llevado todo. Recordé estar sentado a su lado, impotente, viéndola consumirse sin poder hacer nada. No otra vez, no podía perder a otra persona, a Ana no. «Aguanta, pequeña», susurré apretando su mano. «Por favor, aguanta». Llegó la madrugada y la fiebre no bajaba. Ana estaba pálida, sudada, temblando. Su respiración era pesada. Estaba desesperado. Tenía que tomar una decisión, quedarme ahí esperando o arriesgarme a llevarla al poblado en plena noche. Miré a la niña acostada, tan pequeña, tan frágil. Si esperaba hasta el amanecer y ella empeoraba, jamás me lo perdonaría. Pero si la llevaba ahora, en el frío de la madrugada, febril como estaba, podía empeorar en el camino. No había opción correcta, solo había miedo. «Ana», llamé, moviéndola suavemente. «Ana, despierta». Abrió los ojos despacio, vidriosos. «Tenemos que ir al pueblo», dije. «Necesitas un médico». «¿Aguantas?». Intentó hablar, pero solo salió un quejido. La envolví en una sábana, la cargué en mis brazos. Pesaba menos que un costal de alimento para ganado. Salí de la casa. Caminé hasta el establo. El Rayo dormía de pie, cansado. Lo desperté, le puse la silla rápido, con una sola mano, sosteniendo a Ana con la otra. Subí al caballo con ella en brazos, envuelta, temblando. La apreté contra mí y di la orden al Rayo para seguir. La noche estaba oscura, solo la luna iluminaba un poco. El camino de tierra era difícil de ver. El Rayo iba despacio, con cuidado. Yo rezaba en voz baja, pidiendo llegar a tiempo. Ana gemía en mi brazo, la cabeza pesada sobre mi hombro. Sentía su fiebre atravesar la sábana quemándome el pecho. «Aguanta», repetía, «solo aguanta un poquito más». El viaje pareció eterno. Cada minuto era una tortura. Cada vez que Ana gemía, mi corazón se encogía. ¿Y si había esperado demasiado? ¿Y si no aguantaba? Finalmente, después de lo que parecieron horas, aparecieron las primeras luces de Santa Rosa. Aceleré al Rayo. Llegué frente al puesto de salud y casi me caigo del caballo de tan apurado que estaba. «¡Socorro!», grité golpeando la puerta. «¡Hay una niña mal!». La puerta se abrió. Una enfermera apareció, asustada. Vio a Ana en mis brazos y llamó al doctor corriendo. Entraron con ella a una sala. Yo me quedé afuera, caminando de un lado a otro, las manos temblando, el corazón acelerado. Pasó media hora, una hora. Nadie salía, nadie decía nada. Me senté en el banco de plástico del pasillo, la cabeza entre las manos. Si ella moría, si la perdía. La puerta se abrió. El doctor salió, un hombre cansado, con la bata manchada.
¿Es el papá de la niña? Preguntó. Soy quien la cuida, corregí. Tuvo una infección fuerte, probablemente por el agua contaminada de la inundación. Le puse antibiótico, suero, antipirético. La fiebre ya empezó a bajar. Respiré hondo, el alivio casi me tumba. ¿Va a estar bien? Sí, pero necesita quedarse en observación hasta mañana. Usted puede quedarse con ella. Puedo. Entré al cuarto. Ana estaba acostada en una camilla con suero en el brazo, los ojos cerrados, pero respiraba mejor. El color estaba regresando a su cara. Me senté en una silla a su lado, sostuve su pequeña mano. Abrió los ojos despacio. «Don Antonio», susurró, «aquí estoy. Tuve miedo. Yo también. Pero ya estás bien. Usted no se fue. Jamás me iré. Prometí. Jamás». Apretó mi mano, débil pero firme, y cerró los ojos de nuevo, esta vez para dormir de verdad. Me quedé ahí toda la noche, mirándola respirar, agradeciendo en silencio por haber llegado a tiempo. De nuevo, siempre en el último instante, pero siempre a tiempo. Porque si hubiera esperado un poco más, si hubiera dudado, si hubiera vacilado, no quería ni pensarlo. Ana estaba viva, estaba segura, y mientras yo tuviera aliento en el cuerpo, seguiría así. El día en que las palabras pesaron, Ana estuvo 2 días en el puesto de salud. La infección cediendo, la fiebre bajando, la fuerza regresando poco a poco. Al 3er día, el doctor le dio de alta. «Necesita terminar el antibiótico», indicó entregando la receta, «y tomar bastante líquido, nada de agua que no sea filtrada o hervida». Entendido. Y otra cosa, el doctor me miró serio. Un niño necesita seguimiento. Vacunas al día, consulta regular. ¿Usted tiene cómo ofrecerle eso? Tengo, respondí, firme. Pero la pregunta se quedó resonando en mi cabeza. ¿Tenía yo las condiciones? Un ranchero solo, viviendo lejos de todo, sin dinero sobrante, sin estructura, ¿era suficiente? Regresamos al rancho a media tarde. Ana iba delante en la silla de montar, todavía débil, pero despierta, mirando el camino. Cuando avistamos la casa, suspiró. «Extrañaba estar aquí», dijo en voz baja. Yo también. Los días siguientes fueron de recuperación. Ana iba mejorando, volviendo a comer, a andar por la casa, a ayudar con los pequeños quehaceres. Pero algo había cambiado en ella. Estaba más callada, más pensativa. Vivía mirándome de una forma extraña, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Fue una tarde, mientras arreglábamos la cerca del fondo, que finalmente habló. «Don Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro que sí. Si ellas vienen a buscarme...» Dejó de trabajar y me encaró. «Si el DIF dice que me tengo que ir, ¿usted va a dejar?» Respiré hondo. Apoyé la cerca. Me limpié el sudor de la frente. «Ana, no es así como funciona. No depende de mí dejarla o no. Pero usted puede luchar por mí. Puede decir que quiere que me quede. Y quiero. Entonces, ¿por qué no hace nada?» La pregunta dolió. Dolió porque era verdad. Yo estaba esperando, aceptando, conformándome, como hice toda la vida. Como hice cuando María murió y no luché contra el destino. Solo acepté. Yo no sé pelear esas batallas, admití. No sé hablar bonito, no sé de leyes, no tengo dinero para un abogado. Soy solo un viejo ranchero que apenas sabe leer bien. Pero usted me salvó, insistió ella con los ojos brillando de lágrimas. 2 veces, en el camino y cuando estaba enferma. Usted no se rindió conmigo. ¿Por qué se va a rendir ahora? Me quedé sin respuesta. Tenía razón. Había luchado para salvarle la vida, pero no estaba luchando para tenerla cerca. Tenía miedo. Miedo de intentar y fracasar. Miedo de apegarme más y sufrir cuando ella se fuera. «No quiero que sufras», dije. Mi voz salió ronca. «Si te quedas aquí conmigo, tendrás una vida dura. Te levantarás temprano, trabajarás, pasarás necesidades a veces. Te mereces algo mejor». «Yo no quiero algo mejor»,
Ana casi gritó. «Quiero quedarme aquí, con usted». «¿Por qué no entiende eso?». Dio media vuelta y salió corriendo a la casa. Me quedé ahí parado, sujetando la cerca, el pecho apretado. Esa noche no pude dormir. Me quedaba pensando en las palabras de Ana. Pensaba en María, que siempre me decía que no tuviera miedo de vivir. «Antonio», me decía, «te escondes detrás del trabajo, detrás del silencio, detrás de todo. Vive de verdad, hombre». Y tenía razón. Siempre me había escondido. Siempre había aceptado las cosas como venían. Nunca había luchado de verdad por nada. Pero Ana era diferente. Ella no me había pedido que la salvara, pero yo la había salvado. Y ahora ella no me estaba pidiendo que luchara por ella. Me estaba suplicando. ¿Y qué iban a hacer yo? Aceptar de nuevo, dejarla ir sin hacer nada. Al día siguiente me levanté temprano, ensillé al Rayo y me fui hasta Dianópolis. Dejé a Ana con la vecina más cercana, doña Lourdes, una señora buena que vivía a unos 5 kilómetros de distancia. Llegué a la ciudad a media mañana, fui directo a la delegación. El delegado me recibió con esa cara de siempre. «¿Qué se ofrece, don Antonio?». «Vengo a hablar de la niña, Ana». «Ah, sí, el DIF está viendo el caso. Yo quiero quedarme con ella». Me miró sorprendido. «¿Cómo dice?». «Quiero adoptarla, o volverme su tutor, o lo que sea necesario, pero ella se queda conmigo». El delegado suspiró, quitándose los lentes para limpiarlos. «Don Antonio, no es tan fácil. Hay proceso, hay evaluación, hay burocracia, y con todo respeto, usted no tiene el perfil que buscan. Hombre soltero, mayor, viviendo solo en un rancho». «Sé que no soy perfecto», lo interrumpí. «Sé que no tengo dinero, no tengo estudios, no tengo casa en la ciudad, pero tengo amor para darle a esta niña. Tengo tiempo, tengo paciencia, y la voy a cuidar mejor que cualquier orfanato o familia extraña. Usted dice eso ahora, pero cuando el niño crezca, de problemas, cueste dinero, no me importa». Lo miré firme. Esta niña apareció en mi vida cuando yo ya no tenía motivos para despertar por la mañana. Me devolvió algo que pensé haber perdido. No voy a permitir que se la lleven. El delegado se quedó en silencio, estudiándome. Después suspiró. «Enviaré su petición al juez, pero no prometo nada. Tendrá que pasar por la evaluación del DIF, de una trabajadora social, un psicólogo. Y aún así, puede que no lo aprueben. Haré lo que sea necesario. Entonces prepare su corazón, don Antonio, porque si lo rechazan, no habrá forma de revertirlo». Salí de la delegación con el pecho apesadumbrado, pero también con algo que no sentía desde hacía tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero estaba ahí. Regresé a casa ya al caer la tarde. Recogí a Ana en casa de doña Lourdes. Estaba callada, los ojos rojos. Había llorado. Nos subimos al Rayo y seguimos en silencio. A mitad del camino preguntó: «¿A dónde fue usted?». «A la ciudad». «¿A hacer qué?». Detuve el caballo. La hice mirarme. «Fui a pelear por ti. Fui a decir que te quedas conmigo, que no voy a permitir que te lleves». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y van a dejar?». «No sé, pero voy a intentarlo. Voy a hacer todo lo que pueda». Ana me abrazó tan fuerte que casi me tira del caballo. La sostuve, la apreté contra mí y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba haciendo lo correcto. «Gracias», susurró en mi oído. «Gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré contigo». Llegamos al rancho cuando el sol ya se estaba poniendo. El cielo estaba color de fuego, rojo y naranja mezclados. Ana se bajó del caballo y se quedó parada mirando el horizonte. «Don Antonio», dijo sin quitar los ojos del cielo, «aunque no me dejen quedarme, aunque me lleven, voy a volver. Cuando sea grande, cuando pueda elegir, regreso. Lo prometo». «No tienes que prometer. Necesito». Me miró. «Porque aquí es mi hogar,
Usted es mi familia, y la familia no abandona a la familia. Le pasé la mano por la cabeza, la garganta demasiado apretada para decir algo. Pasaron 4 días. Días de espera, de ansiedad, de intentar mantener la rutina mientras el miedo carcomía por dentro. Ana volvió a sonreír más, a jugar con las gallinas, a ayudar en la huerta. Pero de vez en cuando la veía parada, mirando la carretera, como si esperara que el carro de protección infantil apareciera en cualquier momento. Yo también miraba, a cada rato. Fue un viernes cuando regresaron, el mismo coche viejo subiendo por el camino, las mismas 2 mujeres bajando, Marta y Joana. Pero esta vez había una persona más, un hombre de traje con portafolios en la mano, abogado o asistente del juez, imaginé. Ana estaba conmigo en el patio cuando vimos el coche. Agarró mi mano, temblando. «Cálmate», le dije. «Yo lo resuelvo». Pero mi voz no salió tan firme como quería. Las 3 personas vinieron hacia nosotros. Marta habló primero. «Don Antonio, él es el doctor Renato, de la Procuraduría. Vino con nosotros para hablar sobre la situación de Ana». El hombre me tendió la mano. La estreché firme. Era más joven, unos 40 años, cara seria pero no dura. «Don Antonio», empezó, «supimos que usted manifestó interés en quedarse con la custodia de la niña». «Es cierto. ¿Usted entiende lo que eso significa? ¿La responsabilidad? ¿El compromiso?» «Entiendo. No es solo darle techo y comida. Es cuidar de su educación, su salud, su futuro. Lo sé. Y haré todo eso». Joana intervino. «Don Antonio, hicimos una evaluación. Hablamos con vecinos, con el delegado, con el médico que atendió a Ana. Y todos hablan bien de usted. Dicen que es honesto, trabajador, cuidadoso». Sentí un pequeño alivio en el pecho. «Pero», continuó Marta, y esa palabra mató cualquier esperanza, «hay problemas. Usted vive demasiado lejos de la ciudad. No hay escuela cerca, no hay clínica. Ana necesita esas cosas. Yo puedo llevarla cada semana si es necesario». «¿A caballo?», preguntó el doctor Renato, alzando una ceja. 50 kilómetros. Sí es necesario. No es viable. Entonces encontraré otra manera. Compraré una moto, un coche viejo, lo que sea». «¿Con qué dinero?», presionó Marta. «Usted vive con lo mínimo. ¿Cómo va a mantener a una niña?» «Yo me las arreglo. Sembraré más, venderé más, trabajaré más. Pero no dejaré que esta niña se vaya». Ana me apretó más fuerte. Miré hacia abajo. La vi con los ojos llenos de lágrimas, mordiéndose el labio para no llorar. El doctor Renato suspiró. «Don Antonio, veo que tiene buena voluntad. Veo que le importa la niña. Pero la buena voluntad no es suficiente». «Entonces, ¿qué es suficiente?», exploté. «¿Dinero? ¿Casa bonita en la ciudad? ¿Un papel diciendo que soy perfecto? Yo salvé la vida de esta niña 2 veces. La cuidé cuando estaba sola, con hambre, enferma. ¿Eso no cuenta?». «Cuenta», dijo Joana con voz suave. «Claro que cuenta. Pero hay reglas. Y usted no cumple con los requisitos mínimos para la custodia». Sentí que el suelo se me iba de debajo de los pies. «Entonces se la llevarán. La remitiremos a un albergue temporal mientras buscamos una familia adecuada», explicó el doctor Renato. «Ella recibirá educación, cuidados, todo lo que necesita». «Ella ya tiene todo lo que necesita aquí», grité. «Tiene amor, tiene a alguien que la cuida. ¿Eso no vale nada?». «Vale», respondió él cansado. «Pero no es lo suficiente». Ana soltó mi mano. Dio un paso adelante, los puños cerrados. «Yo no me voy», dijo con voz firme. «No me voy de aquí». «Ana». Joana intentó acercarse. «¡No!», gritó Ana. «Ustedes no entienden nada. Creen que saben lo que es mejor para mí, pero no lo saben. Ya estuve sola. Ya pasé hambre. Ya dormí en la calle esperando que mi madre volviera. Y ustedes no estaban ahí. Nadie estaba. Solo él». Señaló hacia mí.
temblando entera. Él me encontró cuando iba a morir. Me dio comida, casa, cariño. Me cuidó cuando estuve enferma. No durmió la noche entera llevándome al doctor. No es perfecto, no tiene dinero, pero me ama. Y yo lo amo a él. ¿Y eso no cuenta? ¿No es lo más importante? Cayó un silencio pesado. Las tres personas miraban a Ana sin respuesta. El doctor Renato se pasó la mano por la cara. Miró a Marta, a Joana y luego a mí. «Denme un tiempo», dijo agotado. «Voy a hablar con el juez de nuevo. Reevaluaremos el caso». «¿Cuánto tiempo?», pregunté con voz ronca. «Una semana, quizás 2. Y mientras tanto, Ana se queda aquí, pero usted tiene que demostrar que puede ofrecer lo que ella necesita. Inscríbela en una escuela, aunque esté lejos. Consiga transporte, demuestre que es viable». «Lo demostraré». Se despidieron y se fueron. Cuando el coche desapareció por el camino, me flaquearon las piernas. Me senté en el suelo, la cabeza entre las manos. Ana se arrodilló a mi lado. «Sí podemos, don Antonio, sí podemos». La miré. Esa niña pequeña, valiente, que había enfrentado a adultos sin miedo para defender nuestro derecho a estar juntos. «Podemos», concordé. «Sí podemos». Y en ese momento, con el sol poniéndose detrás de nosotros y la tierra roja bajo nuestros pies, supe que haría lo imposible para cumplir esa promesa, porque Ana no era solo una niña a la que había salvado. Ella era mi salvación también. El lugar donde las raíces se encuentran. Los días siguientes fueron los más intensos de mi vida. Me desperté al día siguiente antes de que saliera el sol y fui directo a trabajar. No en el campo, sino en algo que nunca había hecho. Luchar por un futuro que parecía imposible. Primero fui al pueblo de Santa Rosa a caballo. Busqué a la directora de la escuela municipal, doña Celia, una mujer de unos 60 años, pelo blanco, gafas en la nariz. «Necesito inscribir a una niña», dije. «Ana, 6 años». Doña Celia me miró con curiosidad. «¿La niña que usted acogió?» «Esa misma. Ya he oído hablar de ella». Tomó unos papeles. «Pero usted sabe que la escuela queda lejos de su rancho, ¿verdad? Casi 20 kilómetros». «Lo sé. La traeré todos los días». «¿A caballo?» «Si es necesario. O encontraré otra forma». Me estudió por un momento. Luego suspiró. «Está bien, la inscribiré. Empieza el próximo lunes». Salí de allí con el papel en la mano, el corazón latiendo fuerte. Era un comienzo. Luego fui a la tienda de abarrotes de don José Gerardo, un hombre que conocía desde hacía años. «José Gerardo, ¿aún tienes esa moto vieja?» «La tengo». «¿Por qué?» «Véndemela. Esa cosa se está cayendo a pedazos, Antonio». «No importa. ¿Cuánto quieres?» 300 pesos. Era casi todo lo que tenía ahorrado, pero no dudé. «Hecho». Regresé al rancho con la moto amarrada con una cuerda, siendo remolcada por trueno. Estaba vieja, oxidada, pero funcionaba. Serviría. Ana me esperaba en el porche. Cuando vio la moto, sus ojos brillaron. «¿Es para llevarme a la escuela?», preguntó. «Es para eso». Saltó de alegría, abrazó mi cintura. «Usted lo logró». Logré la inscripción. Ahora falta el resto. Pasé los días siguientes arreglando el rancho. Reparaba goteras, pintaba las paredes descascaradas, limpiaba todo hasta que brillara. Quería que cuando el personal de protección infantil regresara, vieran que esa casa era digna. Era sencilla, pero era un hogar. Ana me ayudaba en todo. Pintaba, barría, organizaba. Y por primera vez la veía realmente feliz. Ya no era esa felicidad tímida, con miedo de que durara poco. Era una felicidad real, sembrada, con raíz. El lunes la llevé a la escuela por primera vez. La vestí con la mejor ropa que habíamos conseguido, un pantalón de mezclilla, jeans y una blusa rosa que doña Lourdes nos había regalado.
Le peiné el pelo, le hice una coleta. María chiquiña. Se quedó parada frente al espejo pequeño de la casa mirándose. «¿Estoy bonita?», preguntó. «Estás preciosa». Nos subimos a la moto. Yo nunca había manejado mucho, pero aprendí rápido. Ana iba detrás, agarrándose a mí, riendo con el viento golpeándole la cara. Llegamos a la escuela justo cuando iba a empezar la clase. Otros padres llevaban a sus hijos. Coches, motos, algunos a pie. Ana bajó, nerviosa. «¿Y si nadie me quiere? Van a quererte. ¿Cómo no querer a alguien como tú?». Ella sonrió, algo cohibida. La llevé hasta el salón. La maestra, una joven llamada Juliana, recibió a Ana con cariño. «Bienvenida, Ana. Siéntate ahí y mira». Ana me miró antes de entrar. «¿Usted regresa por mí?». «Regresaré. Lo prometo». «¿Promesa de verdad?». «De verdad». Ella entró, se sentó en su pupitre. Me miró una última vez por la ventana. Le hice un gesto con la mano. Ella me devolvió el gesto. Volví al rancho con el pecho oprimido. El rancho estaba vacío de nuevo, pero esta vez era diferente. Sabía que por la tarde ella regresaría. Que regresaría todos los días. Pasé el día trabajando, pero con un ojo en el reloj. Cuando dio la 1:30, ya estaba listo. Me lavé la cara, me peiné, encendí la moto y fui a buscarla. Ana salió corriendo cuando me vio. Saltó a la moto, abrazó mi espalda. «¿Y bien? ¿Cómo te fue?». «Me fue bien». Hablaba emocionada. «Hice una amiga. Se llama Beatriz. Y la maestra es buena. Y dibujamos». La escuché hablar todo el camino de vuelta. Sobre la escuela, los niños, los juegos. Y cada palabra era música para mis oídos. Llegamos al rancho. Almorzamos juntos. Luego ella fue a hacer la tarea en la mesa de la cocina mientras yo me ocupaba de los pendientes. De vez en cuando pasaba por ahí, solo para verla escribiendo en el cuaderno, la lengua de fuera de tanta concentración. Eso era familia, eso era vida. Pasaron 10 días, la rutina se afianzó. Escuela, casa, trabajo, cuidados. Éramos un equipo, una familia improvisada, torcida, diferente a todas las demás. Pero era nuestra. Fue un jueves por la tarde cuando el coche regresó. Estaba en el patio arreglando la cerca cuando oí el motor. Ana estaba dentro haciendo la tarea. La llamé, le tomé la mano y esperamos juntos. Bajaron los 3 de nuevo. Marta, Joana, doctor Renato. Esta vez sus caras eran diferentes, más serias, más definitivas. Mi corazón se congeló. «Don Antonio», empezó el doctor Renato. «Hablamos con el juez, evaluamos todo. La inscripción en la escuela, la moto, las mejoras en el rancho. ¿Y?». Él se quedó callado por un momento. Luego suspiró. «El juez no aprobó la custodia definitiva». Sentí que el mundo se derrumbaba. Ana soltó un gemido bajo, apretando mi mano con fuerza. «Pero», continuó, «aprobó la custodia temporal, por 1 año, con reevaluaciones cada 3 meses. Me tomó un segundo procesarlo». «¿Custodia temporal?», repetí. «Así es. Usted se queda con ella por 1 año. Si en ese tiempo demuestra que puede ofrecer lo que ella necesita, escuela, salud, estabilidad, entonces reevaluaremos para custodia definitiva o adopción». Miré a Ana. Ella me miraba de vuelta, con los ojos muy abiertos, esperando. «1 año», dije. «Ella se queda conmigo 1 año. Eso, desde que cumpla todas las condiciones». El doctor Renato me entregó un papel. «Está todo aquí. Léalo con atención». Tomé el papel, pero no lograba leer bien. Las letras borrosas. ¿O eran lágrimas? No sé. «¿Esto quiere decir que me quedo?», preguntó Ana con la voz temblorosa. Marta se agachó frente a ella. «Sí te quedas, pero tienes que ir a la escuela todos los días, tienes que ir al médico cuando lo necesites, tienes que estar bien cuidada. ¿De acuerdo?». «De acuerdo», casi gritó Ana. «Lo prometo, haré todo correctamente». Joana sonrió. «Creemos en ti, y en tu don Antonio también».
Después de las indicaciones, de firmar los papeles, de las despedidas, se fueron. El coche desapareció por el camino de tierra levantando polvo rojo. Nos quedamos parados ahí, yo y Ana, en medio del patio, bajo el sol caliente de la región, y entonces ella me abrazó, fuerte, con toda la fuerza que aquel cuerpecito pequeño tenía. Lo logramos, lloró ella, lo logramos. La abracé de vuelta, la apreté contra mí, dejé caer las lágrimas que guardaba desde hacía 6 años, lágrimas de dolor, de pérdida, de soledad, pero ahora también de alivio, de alegría, de un nuevo comienzo. Lo logramos, repetí, lo logramos, pequeña. Nos quedamos ahí, abrazados, hasta que el sol comenzó a descender, hasta que el cielo se puso color naranja, hasta que los grillos empezaron a cantar. Entonces Ana se soltó, me miró y dijo, ¿puedo llamarte papá? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé sin respuesta, la garganta demasiado apretada. «Puedes», logré decir por fin. «Si tú quieres, puedes. Entonces está bien». Ella sonrió, limpiándose las lágrimas. «Papá». Esa palabra entró en mi pecho como una flecha, pero no dolió, sanó. Sanó heridas antiguas, silencios pesados, soledades sin fin. «Ven», dije, «vamos a ver el atardecer». Nos sentamos en el porche lado a lado, el cielo se encendió, rojo, naranja, morado. La tierra alrededor brillaba dorada. El viento golpeaba los árboles con ese sonido bajo, constante, que siempre me calmaba. «Papá», dijo Ana en voz baja, probando la palabra de nuevo. «Dime, hija», respondí, y sentí que esa palabra también era nueva en mi boca, nueva y correcta. «Vamos a estar juntos para siempre ahora. Intentaremos, un día a la vez». «Está bien». Apoyó la cabeza en mi hombro. «Pero yo ya sé que va a funcionar». «¿Cómo lo sabes?» «Porque ya pasamos lo peor, tormenta, enfermedad, miedo, y siempre estuvimos juntos, siempre». Tenía razón. Desde aquel día en el camino, cuando la encontré en el último instante posible, habíamos enfrentado todo. Y seguíamos ahí, juntos. No éramos perfectos, no teníamos dinero de sobra, no vivíamos en una casa grande en la ciudad, pero nos teníamos el uno al otro, y eso era más que suficiente. El sol se ocultó en el horizonte. Las estrellas empezaron a aparecer, miles de ellas brillando en el cielo sin fin del campo. «Papá», llamó Ana de nuevo, como si le gustara pronunciar esa palabra. «Dime, hija, gracias por no dejarme sola. Gracias a ti por dejarme no estar solo tampoco». Ella sonrió. Nos quedamos ahí, mirando las estrellas, en silencio, pero ya no era el silencio pesado de antes. Era un silencio bueno, de esos que vienen cuando no hace falta decir nada más, porque todo ya fue dicho. Yo había pasado 6 años viviendo en la oscuridad, esperando que la vida terminara, pensando que ya no tenía nada que dar, nada que recibir. Pero entonces una niña apareció en un camino de tierra en medio de la nada, en el último segundo posible, y lo cambió todo. Me enseñó que todavía se podía empezar de nuevo, que todavía se podía amar, que todavía se podía tener esperanza. Y ahora, sentado ahí en el porche, con ella a mi lado, mirando el cielo lleno de estrellas, yo sabía una cosa. A veces uno no encuentra lo que busca, encuentra lo que necesita, y yo había encontrado a mi hija, y ella había encontrado a su padre, en medio del campo, en medio de la nada, en el último instante posible, pero lo había encontrado, y eso era todo. Hay destinos que se cruzan no por casualidad, sino por necesidad. Hay vidas que se salvan mutuamente, incluso cuando parecen perdidas. En el campo mexicano, donde el sol pega fuerte y el silencio es profundo, un hombre solo y una niña abandonada
Descubrieron que la familia no es solo sangre, es elección, es presencia, es llegar en el último instante y no rendirse, es transformar la soledad en compañía, el dolor en cuidado, la desesperación en esperanza. Y es entender que a veces salvar a alguien es también salvarse a uno mismo. Envíame un epílogo de 10.000 palabras, 1457, epílogo. Raíces, que no se arrancan. 3 meses después. El despertador sonó a las 5 de la mañana. Lo apagué antes de que despertara Ana. Me vestía a oscuras, pantalón de mezclilla, camisa de manga larga, sombrero viejo. Salí del cuarto en silencio, pero cuando pasé por el pasillo, su puerta se abrió. «Papá, ¿ya te vas? Vuelve a dormir un rato. Aún es muy temprano. Pero quiero ayudar», suspiré. Esa niña no se calmaba. «Está bien. Ándale, arréglate rápido». Ella desapareció en el cuarto y regresó en 2 minutos, ya vestida, el cabello recogido en una coleta chueca. Traté de arreglarlo, pero desistí. «Así déjalo», reclamó ella. «Está bien, tomamos un desayuno rápido, pan con mantequilla, café con leche para ella, negro para mí». Salimos al patio. El sol aún no había salido, pero el cielo ya clareaba en el horizonte. El aire estaba fresco, agradable. Los grillos aún cantaban. Fuimos al establo. Trueno dormía de pie como siempre. Le pasé la mano por el cuello. El caballo abrió los ojos y bufó. «Buenos días para ti también», dije. Ana ya estaba echando maíz a las gallinas, que corrían detrás de ella cacareando fuerte. Ella se reía, espantándolas con sus manos pequeñas. Comencé con las labores del día. Revisar la cerca del potrero norte que el ganado había tumbado otra vez. Arreglar la puerta del gallinero que estaba atorada. Limpiar el bebedero de los animales. Ana me seguía, cargando herramientas, guardando clavos, pasándome lo que le pedía. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta?» «Claro que sí. ¿Por qué usted nunca se fue a vivir a la ciudad?» Dejé de martillar el clavo y la miré. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque la maestra Juliana dijo que en la ciudad hay más cosas. Hay doctor cerca, mercado, otros niños. Sería más fácil, ¿verdad?» Volví a martillar. «Sería, pero yo nací aquí, crecí aquí. Esta tierra es mi vida entera. No sé vivir en otro lado. Y si yo quisiera vivir en la ciudad cuando crezca, entonces vives. Tú no eres yo». Ella se quedó callada, pensando. Luego ayudó a sostener la tabla mientras yo clavaba. «Me gusta estar aquí», dijo por fin. «Me gusta el silencio. Me gustan las estrellas. Me gusta despertar y ver todo abierto, sin muros, sin cercas. Pero te gustaría la ciudad también. Quizás, no sé todavía». Me miró. «Pero sé que me gusta estar contigo, papá. Así que donde tú estés, yo quiero estar». Eso me llegó al alma. Dejé de trabajar, la miré. «No tienes que quedarte atada aquí por mi culpa». «No es estar atado, es elección». Le pasé la mano por la cabeza. «Piensas demasiado para tener 6 años. Ya voy a cumplir 7. Aún faltan 4 meses, pero ya está cerca». Sonreí. Volvimos al trabajo. Cuando el sol salió de verdad, fuerte y caliente, ya habíamos arreglado la mitad de lo necesario. Nos detuvimos a descansar bajo la sombra de un mezquite. Bebí agua de la cantimplora. Le di a Ana para que bebiera también. «Hoy hay clases», le recordé. «Ya sé. Me arreglo después». «Y tienes tarea». «La hice ayer. Usted vio». «Vi». Pero volví a preguntar. Ella puso los ojos en blanco, pero sonrió. Nos quedamos ahí sentados en la tierra rojiza, escuchando a los pájaros cantar, el viento moviendo las hojas. «Papá», llamó. «¿Qué pasó? ¿Eres feliz?» La miré. «Sí, soy feliz». «¿Por qué?» «Solo quería saber». Arrancó pasto seco. «Porque antes parecías triste, ahora ya no. Tú me hiciste feliz de nuevo». «Qué bueno, porque tú también me hiciste feliz a mí». Nos quedamos un rato más ahí sin decir nada. Luego regresamos a la casa. Ana se dio un baño rápido.
Se puso el uniforme de la escuela, pantalón azul, blusa blanca. Le peiné el cabello bien esta vez. Le hice una trenza que quedó un poco torcida, pero sirvió. Se miró en el espejo y dio el visto bueno. Así está bien. Montamos en la moto. Aún no pilotaba con mucha confianza, pero había mejorado. Ana iba atrás, agarrada a mi cintura, el cabello volando con el viento. Tarareaba alguna canción que había aprendido en la escuela. Llegamos a la escuela a las 7 en punto. Otros niños iban llegando. Algunos padres se quedaban platicando en el portón. Yo no era de mucha charla, pero me saludaban y yo respondía. «Adiós, papá», dijo Ana, bajándose de la moto. «Adiós, ponte lista». «Lo estaré». Corrió hacia adentro, gritando ya por su amiga. Beatriz, una niña pequeña de cabello rizado, corrió a abrazarla. Las dos entraron juntas, riendo, platicando en voz alta. Regresé a la hacienda solo, pero no era la misma soledad de antes. Sabía que por la tarde ella volvería, que me contaría sobre la escuela, sobre los juegos, sobre lo que había aprendido. Y eso hacía toda la diferencia. Pasé la mañana trabajando. Arreglé la cerca, limpié el bebedero, deshiervé la milpa. A mediodía hice un almuerzo sencillo. Arroz, frijoles, huevo estrellado. Comí solo en la mesa, pero dejé su plato listo, tapado, esperando. A las 11:30 ya estaba de nuevo en la moto, yendo por ella. No me importaba hacer ese viaje 2 veces al día. Era poco comparado con lo que ganaba teniéndola cerca. Ana salió de la escuela dando brincos. Traía un dibujo en la mano. Mira lo que hice. Era un dibujo a lápices de color. Una casa, un caballo, 2 personas. Una grande, una pequeña. Somos nosotros, explicó. Tú, yo y Trueno. Quedó muy bonito. ¿Puedo pegarlo en el refrigerador? Claro que sí. Regresamos a casa. Ella almorzó hablando sin parar. Sobre la clase de matemáticas, sobre el juego en el recreo, sobre la pelea que tuvieron 2 niñas por un lápiz. ¿Y tú?, pregunté. ¿Peleaste con alguien? No, yo no peleo. Llenó su boca de frijoles. Pero defiendo a Beatriz cuando alguien se mete con ella. ¿Pelea o defensa? Defensa. Es diferente. Sonreí. Sí, es diferente. Después de comer, hizo su tarea en la mesa. Yo lavé los trastes, organicé la casa. De vez en cuando pasaba y veía por encima de su hombro, viendo lo que escribía. Las letras aún eran grandes, torcidas, pero legibles. Estaba aprendiendo rápido. Papá, ¿cómo se escribe familia? Me detuve. Con F-A-M-I-L-I-A. Ella escribió despacio, con la lengua afuera por la concentración. Cuando terminó, me lo mostró. ¿Correcto? Correcto. ¿Y qué significa? Significa las personas que amamos, que viven juntas, que se cuidan unas a otras. Entonces tú y yo somos una familia. Somos. ¿Y Trueno también? Me reí. Trueno también. Ella volvió a escribir, satisfecha. Terminé los trastes y salí a atender a los animales. Estaba regresando cuando escuché el ruido de un coche. Todo mi cuerpo se tensó. Miré hacia el camino. Un coche viejo, blanco, subiendo despacio. Asistente social. Entré corriendo a la casa. Ana, ven acá. Ella apareció, con el cuaderno en la mano. ¿Qué pasa? Visita. Ella entendió al instante. Se puso pálida. ¿Vinieron a llevarme? No, es solo visita. Reevaluación. ¿Recuerdas que te conté? Recuerdo. Entonces, cálmate. Responde lo que te pregunten, con educación. ¿Está bien? Sí. El coche se detuvo enfrente. Bajó Joana, la asistente social. Sola esta vez. Sonrió al vernos. Buenos días, don Antonio. Hola, Ana. Buenos días, respondimos juntos. Vengo a hacer la visita trimestral. ¿Puede ser ahora o prefiere otro horario? Puede ser ahora. Entramos. Joana miró alrededor, anotando cosas en una carpeta. La casa estaba limpia, ordenada. El dibujo de Ana en el refrigerador, ropa lavada tendida,
comida en la mesa. La casa está bien cuidada, comentó. Nos esforzamos. Ella se sentó en el sillón. Ana se quedó cerca de mí, callada. Ana, ¿cómo estás? ¿Te gusta la escuela? Sí, me cae bien la maestra. Y tengo una amiga, Beatriz. Qué bueno. ¿Y aquí en casa todo está bien? Sí, papá me cuida muy bien. Joana anotó. Don Antonio, la ha llevado al doctor. La llevé el mes pasado. Está todo al corriente. Las vacunas también. ¿Y la escuela? ¿Sin faltas? Ninguna. Solo cuando llovió muy fuerte y el camino se puso intransitable. Pero fue solo un día. Ella siguió anotando, haciendo preguntas, revisando todo. Luego miró a Ana. ¿Puedo platicar contigo a solas, Ana? ¿Solo un minutito? Ana me miró, asustada. Le hice que sí con la cabeza. Puedes ir. Tranquila. Fueron al patio. Yo me quedé dentro de la casa, caminando de un lado a otro, nervioso. ¿Y si Ana decía algo incorrecto? ¿Y si Joana pensaba que no era suficiente? Después de 5 minutos, volvieron. Ana corrió hacia mí y me abrazó. Joana sonrió. Todo está bien, don Antonio. La niña está bien cuidada, feliz, sana. Haré el informe positivo para el juez. El alivio casi me tumba. ¿De verdad? ¿De verdad? Usted está haciendo un buen trabajo. Siga así. Lo seguiré haciendo. La próxima visita es en 3 meses, pero puede llamarme si necesita algo. Está bien. Gracias. Ella se fue. El coche bajó por el camino. Ana soltó un grito de alegría. ¡Pasamos, pasamos la prueba! ¡Pasamos!, asentí aliviado. Ella preguntó si usted era bueno conmigo. Yo le dije que sí, que usted es el mejor papá del mundo. Eso me oprimió el pecho. Me agaché frente a ella. No soy el mejor, pero lo estoy intentando. Para mí lo es. La abracé fuerte. Gracias, pequeña. 6 meses después. El año fue pasando. Establecimos una rutina. Levantarse temprano, atender la hacienda, llevar a Ana a la escuela, recogerla, almorzar juntos, ella hacer tarea, yo trabajar, cenar, platicar en el porche, dormir. Y empezar de nuevo al día siguiente. Las visitas de protección de menores continuaron. Cada 3 meses, Joana aparecía, revisaba todo, hablaba con Ana, se iba satisfecha. Cada visita era un respiro. 3 meses más garantizados, un trimestre más juntos. Ana creció. No mucho de estatura, pero sí en madurez. Se volvió más suelta, más habladora, más segura de sí misma. En la escuela era de las mejores alumnas. La maestra Juliana siempre me detenía en el portón para elogiarla. Es muy inteligente, don Antonio. Aprende rápido, ayuda a sus compañeros, se porta bien. Usted está felicitado. Yo no sabía qué decir. Solo agradecía, avergonzado. En casa, Ana se había vuelto parte de todo. Sabía cuidar las gallinas sola, ayudaba en la milpa, lavaba los trastes, barría la casa. Pero también jugaba, dibujaba, leía los libros que la maestra le prestaba. Comencé a preguntarme cómo había vivido tanto tiempo solo. La casa ahora estaba viva, tenía voz, risa, movimiento, tenía sentido. Fue un sábado por la mañana que Ana me llamó al patio. «Papá, venga a ver». Fui a la milpa, ella estaba agachada señalando el suelo. «¡Mire! ¡Nació!». Era un pequeño brote de tomate que ella había plantado semanas atrás. Pequeño, verde, frágil, pero vivo. Sí que nació, concordé. Lo cuidé todos los días, le eché agua, le quité la hierba mala, y funcionó. Ella estaba radiante. La miré a ella, al brote, y entendí. No solo estaba cuidando la planta, estaba aprendiendo que cuando uno cuida algo con paciencia, con amor, eso crece, igual que nosotros. Un año después, el día de la decisión. Amaneció nublado, el cielo pesado, gris. No iba a llover, pero el sol tampoco aparecía. Ana estaba nerviosa desde que se levantó. Hoy era el día en que el juez iba a decidir si la custodia provisional se hacía definitiva. Papá,
¿Y si dice que no? No lo va a decir. Pero ¿y si dice que no? Dejé de arreglarme la corbata, una que había comprado usada solo para la ocasión, y la miré. Llevaba un vestido azul que doña Lourdes había cosido, el cabello suelto, arreglado. Parecía una señorita. Si dice que no, peleamos. De nuevo, hasta que diga que sí. ¿Y si nunca lo dice? Lo dirá. Confía en mí. Ella respiró profundo. Confío. Montamos en la moto. El viaje a Ciudad de México, o una ciudad importante cercana, adaptando la necesidad de ir a un centro judicial grande, era largo, casi 2 horas. Pero no había de otra. El juzgado estaba allá. Llegamos a media mañana. El edificio era grande, gris, lleno de gente corriendo de un lado a otro con papeles en la mano. Yo me sentía pequeño allí, desubicado. Ana me apretaba la mano con fuerza. Encontramos al doctor Renato en el pasillo. Tenía la misma cara seria de siempre. «Señor Antonio, Ana, el juez nos recibirá en media hora». «Está bien». Hablé con él. Leí todos los informes de las visitas. Son positivos, pero el juez hará sus preguntas. Respondan con honestidad. Esperamos sentados en una banca dura. Ana balanceaba las piernas, nerviosa. Traté de calmarla, pero yo también estaba nervioso. Después de una eternidad, nos llamaron. Entramos a un salón grande. Mesa de madera, sillas, estanterías llenas de libros. El juez era un hombre de unos 60 años, cabello blanco, lentes, cara cansada. «Siéntense», ordenó. Nos sentamos. Ana a mi lado, su mano sobre la mía. El juez abrió una carpeta gruesa, hojeó papeles, leyó en silencio. Finalmente, miró hacia arriba. «¿Señor Antonio Ferreira?» «Sí, señor». Leí los informes. Todas las visitas fueron positivas. La niña está sana. Asiste a la escuela, bien cuidada. Eso es bueno. Gracias, señor. Pero necesito tener certeza de una cosa. Me miró fijo. ¿Es esto lo que usted realmente quiere? ¿Criar a una niña solo, con todas las responsabilidades, dificultades, sacrificios? Sí, señor. ¿Por qué? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Había tantas razones. O quizás solo una. Porque ella me salvó, señor. ¿Salvó? Me salvó. Yo estaba muerto por dentro desde hacía 6 años, solo trabajando, esperando que el tiempo pasara, esperando morir también. Ahí apareció ella, y me dio un motivo para despertar de nuevo, para querer vivir. Así que no es ella quien me necesita, soy yo quien la necesita a ella. El juez se quedó en silencio, estudiándome. Luego miró a Ana. ¿Y tú, Ana? ¿Quieres quedarte con el señor Antonio? Quiero, respondió, con voz firme. Él es mi papá, y yo soy su hija. Somos familia. Aunque sepas que la vida en el rancho es difícil, que tienes que levantarte temprano, ayudar con los quehaceres, viajar lejos para estudiar, no me importa. Me gusta allá. Me gusta la vida que tenemos. El juez volvió a mirar los papeles. El silencio era tortuoso. Cada segundo parecía una hora. Finalmente, cerró la carpeta. Voy a aprobar la custodia definitiva. Mi corazón se detuvo. Ana apretó mi mano con fuerza. Pero, continuó, con una condición. Si en algún momento la situación cambia, si las calificaciones de la niña bajan, si su salud es descuidada, si hay cualquier problema, revoco la custodia. ¿Entendió? Entendí, señor. No va a suceder. Entonces, está decidido. A partir de hoy, usted tiene la custodia definitiva de Ana. Prepararé los papeles para la firma. No pude hablar. La garganta la tenía demasiado apretada. Ana me abrazó, llorando. Lo logramos, papá. Lo logramos. Lo logramos, hija. Lo lograste. El doctor Renato sonrió, satisfecho. El juez también, discretamente. Firmamos los papeles. Sellos, estampillas, todo oficial. Y cuando salimos de ese salón, Ana ya no era la niña que yo había acogido temporalmente. Era mi hija, legalmente, oficialmente.
Para siempre. 2 años después, Ana tenía 8 años ahora. Más alta, más lista, más dueña de sí. Seguía en la escuela, sacando buenas notas, haciendo amigos. En casa era mi cómplice en todo. La huerta había crecido. Tomates, lechuga, zanahoria. La cuidaba con orgullo. Yo también había cambiado. Ya no era aquel hombre callado, solo, esperando morir. Había vuelto a sonreír, a platicar con los vecinos, a hacer planes para el futuro. Compramos más gallinas, aumentamos el corral, sembraron más. La finca estaba produciendo mejor. Todavía no era rico, nunca lo sería, pero daba para el sustento, daba para vivir con dignidad. Una noche de sábado, estábamos sentados en el porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Ana estaba recostada en mi regazo, medio dormida. «Papá», me llamó en voz baja. «¿Qué pasa? ¿Todavía te acuerdas de mi mamá de verdad?» La pregunta me tomó por sorpresa. Rara vez hablaba de su madre biológica. Me acuerdo vagamente. «¿Por qué?» «Yo casi no me acuerdo de ella», dijo Ana despacio. «A veces intento recordar su cara, su voz, pero no puedo, y eso me pone triste. Es normal olvidar, hija. Eras muy pequeña, pero era mi madre. Yo debería acordarme. Acuérdate de lo que importa. Recuerda que ella te dio la vida, que por ella tú existes, y eso ya es mucho». Se quedó callada, procesando. ¿Era mala? No sé. Creo que solo estaba perdida, confundida. No sabía cómo cuidarte. Pero eso no significa que no te quisiera a su manera. ¿Y usted me quiere? Claro que te quiero. Aunque no sea su hija de sangre. La levanté para mirarla a los ojos. Ana, escucha bien. Tú eres mi hija. De verdad. Puede que no tengas mi sangre, pero tienes mi corazón. Tienes mi vida. Tienes todo de mí. ¿Entiendes? Asintió con los ojos llenos de lágrimas. Entendí. Y nunca más dudes de eso. Está bien, papá. Volvió a acurrucarse. Nos quedamos ahí en silencio, escuchando los grillos, sintiendo el viento. «Papá», me llamó de nuevo. «Dime, gracias por haberme encontrado aquel día, por no haber seguido de largo. Gracias a ti por estar ahí para ser encontrada». Sonrió, cerró los ojos. En unos minutos se había dormido. La cargué en mis brazos, ligera, cálida, viva, mi hija. Miré el cielo lleno de estrellas y di gracias. Agradecí haber elegido ese camino aquel día, por haber llegado a ese momento exacto, por no haber dudado. Si hubiera pasado 10 minutos después, Ana estaría muerta. Si hubiera tomado otro rumbo, jamás la habría encontrado. Si hubiera ignorado el llanto débil en medio del viento, habría seguido de largo. Pero no pasé, no me regresé, no ignoré. Y por eso mi vida había cambiado por completo. 5 años después, Ana tenía 13 años, adolescente, más alta de lo que esperaba, más guapa de lo que imaginaba. Seguía en la escuela, ahora en secundaria, teniendo que viajar hasta Ciudad Victoria, porque Santa Rosa no tenía escuela para ese nivel. Había comprado una moto mejor para hacer ese trayecto. No era nueva, pero era confiable. Ana iba atrás, con mochila pesada de libros, quejándose de los exámenes, de los maestros, de las tareas, pero seguía sacando buenas notas. Seguía siendo responsable. Seguía ayudando en casa. Ya no era la niña pequeña que dependía de mí para todo. Ahora cocinaba sola, cuidaba la huerta sin supervisión, hasta manejaba la moto a veces cuando la dejaba. Estaba creciendo, y eso me llenaba de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgulloso porque se estaba convirtiendo en una persona increíble. Triste porque sabía que un día echaría a volar lejos. Fue una tarde de domingo cuando llegó con una noticia. «Papá, la maestra de español dijo algo». «¿Qué cosa?» «Que escribo bien, que debería seguir escribiendo, desarrollando eso». «¿Y tú quieres?» «Quiero». Me miró emocionada.
Quiero escribir historias, historias de gente como nosotros, gente sencilla, del campo, de la que nadie habla. Entonces escribe. Pero para eso necesito estudiar más, hacer universidad. Y la universidad está lejos, es cara. Le buscaremos la forma. ¿Cómo? Aún no sé, pero lo haremos. Le puse la mano en el hombro. Si es lo que quieres, lo haremos realidad. Me abrazó. Gracias, papá. De nada, hija. 10 años después, Ana tenía 18 años, terminando la preparatoria, bachillerato. Hermosa, inteligente, llena de sueños. Aprobó el examen de admisión para letras en la Universidad Federal de Ciudad Victoria. Consiguió beca completa. Se iba a vivir allá, en una casa compartida con otras chicas. Estaba arreglando sus cosas en el cuarto cuando entré. ¿Estás segura de que no olvidas nada? Tengo todo. Miró a su alrededor. Este cuarto tiene tantos recuerdos. Ciertamente. ¿Te acuerdas cuando llegué aquí? Pequeñita, con miedo de todo. Me acuerdo, parece que fue ayer. Y ahora me voy. No es irte, es solo por los estudios. Vuelves los fines de semana. Lo sé, pero no va a ser igual. Se sentó en la cama, triste. Será raro no despertar aquí todos los días, no tomar café con usted, no ver a Trovador. Para mí también será raro, pero es lo correcto. Necesitas volar. ¿Y usted? ¿Se quedará solo de nuevo? Sí, pero ya no es lo mismo, porque ahora sé que existes, que vas a volver, que nuestra historia no ha terminado. Me abrazó fuerte. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Más de lo que te imaginas. 15 años después, Ana tenía 23 años, graduada de letras, trabajando como maestra en una escuela de Ciudad Victoria. Había publicado un libro, una colección de cuentos sobre el campo, sobre la gente olvidada, sobre familias improvisadas. El libro había tenido éxito. Pequeño, pero real. Críticos lo elogiaron. Lectores se identificaron. Ella estaba feliz. Yo tenía 67 años, más viejo, más cansado, más lento, pero seguía al frente de la finca, seguía cuidando a los animales, seguía esperando a Ana los fines de semana. Trovador había muerto 2 años atrás. De viejo, fue duro. Lloramos juntos, lo enterramos debajo del gran árbol del patio. Ana puso una cruz de madera con su nombre. Ahora tenía un caballo nuevo, Ventania, joven, fuerte, rápido, pero no era lo mismo. Ningún caballo sería como Trovador. Ana venía todos los viernes por la noche, se quedaba hasta el domingo, ayudaba en la casa, cocinaba, platicaba, y los sábados por la noche nos sentábamos en el porche como siempre lo habíamos hecho. Papá, dijo una de esas noches, estoy saliendo con alguien, casi escupo mi café. ¿En serio? En serio, se llama Lucas, es maestro también, lo conocí en el trabajo. ¿Y es buena persona? Sí, mucho. Sonrió. ¿Quiere conocerlo? Entonces tráelo aquí. ¿De verdad? Tráelo. Si va a andar con mi hija, necesito conocerlo. Se rió. Está bien, la semana que entra lo traigo. Y lo trajo. Lucas era un muchacho delgado, alto, de lentes, tímido, pero educado, respetuoso. Platicó conmigo sobre la finca, sobre la siembra, sobre el campo. Hizo preguntas, escuchó las respuestas. Me cayó bien. Cuando se fueron el domingo, Ana me abrazó. ¿Y bien? ¿Lo aprobó? Lo aprobé, pero sigue vigilándolo. Estaré atenta. 20 años después, Ana tenía 28 años. Casada con Lucas, hacía 2 años. Vivían en Ciudad Victoria, en un apartamento pequeño. Ella era coordinadora pedagógica en la escuela. Él, director de otra. Tenían una vida buena, estable, y ahora estaban esperando un bebé. Cuando me lo contó, pensé que me iba a desmayar. ¿Un nieto? Repetí, incrédulo. Un nieto. Sostenía su vientre aún pequeño, los ojos brillantes. Será niña. Vamos a llamarla María. María, el nombre de mi esposa. Eso me partió y me sanó al mismo tiempo. ¿Por qué María?
porque sin ella usted no estaría aquí, y sin usted yo no estaría aquí, así que ella merece ser recordada. Abracé a mi hija llorando. A los 73 años iba a ser abuelo. 25 años después, el último atardecer. Yo tenía 78 años, demasiado viejo, demasiado cansado. El cuerpo ya no me obedecía como antes. Dolor en la espalda, en las piernas, en las manos. Trabajaba lento, con dificultad. Ana me había pedido 1000 veces que me fuera a vivir con ella a Ciudad Victoria, pero siempre me negaba. Mi lugar es aquí, hija, pero aquí estás solo. Es peligroso. Yo viví solo antes. Puedo vivir de nuevo. No es lo mismo. Ahora ya está viejo. Necesita ayuda. Yo me las arreglo, pero la verdad es que estaba difícil, muy difícil. Fue un martes por la mañana cuando sentí el dolor en el pecho, fuerte, aplastante. Intenté levantarme de la cama, pero las piernas no obedecieron. Caí al suelo. Intenté gritar, pero la voz no salió. Infarto. Me quedé ahí, tirado, la respiración pesada, la vista oscureciéndose. Pensé, es ahora. Así termina. Pero entonces escuché un ruido. Coche llegando, puerta abriéndose. «¿Papá?», la voz de Ana. «Papá, ¿dónde está?». Entró al cuarto, me vio en el suelo, gritó, corrió hacia mí, sostuvo mi cabeza. «Tranquilo, papá, ya estoy aquí. Lo voy a llevar al hospital. Aguanta, por favor». Tomó el celular, llamó a la ambulancia, gritó la dirección. Luego se quedó ahí conmigo, sosteniendo mi mano, llorando. «No te mueras, papá, no te mueras ahora. Lo necesito». Intenté hablar, pero no pude. Solo apreté su mano, débil, pero firme. Llegó la ambulancia. Me llevaron. Ana fue con nosotros. En el hospital los doctores trabajaron rápido. Infarto grave, pero tratable. Sobreviví. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, con suero en el brazo, aparatos pitando. Ana estaba sentada al lado, sosteniendo mi mano, los ojos rojos. «Papá», susurró cuando vio que estaba despierto. «Ya estás bien». «Estoy», logré decir, la voz ronca. «¿Qué haces tú aquí? No te tocaba venir hoy». Tuve un presentimiento. Me desperté con el corazón apretado, con miedo. Entonces agarré el carro y vine. Llegué justo a tiempo. Cerré los ojos. «Llegaste, igual que yo llegué a tiempo por ti». «Sí», apretó mi mano. «Siempre llegamos justo a tiempo, el uno para el otro». Pasé 3 días en el hospital. Cuando me dieron de alta, Ana no me dejó volver a la finca. «Ya basta, ahora se viene a vivir conmigo». Y no aceptaré un no como respuesta. No discutí. Sabía que ella tenía razón. Ya no podía quedarme solo en la finca. Era peligroso, era tonto. Vendí la finca. Dolió. Dolió tanto que lloré cuando firmé los papeles. Pero era lo correcto. Me fui a vivir con Ana, Lucas y María a Ciudad Victoria. Tenía un cuarto solo para mí, pequeño pero cómodo. María, con 3 años, adoraba al abuelo. Vivía pidiéndome que le contara historias, que jugara, que la acariciara, y lo hacía, porque tenía tiempo, tenía paciencia, tenía amor para dar. Yo tenía 83 años, viejo, frágil, casi sin fuerza. Pasaba los días sentado en la silla de la sala, mirando por la ventana, recordando. Ana tenía 53, todavía guapa, todavía fuerte. Ahora era directora de escuela. María tenía 18, acababa de entrar a la universidad. Se parecía a su madre, mismos ojos, misma sonrisa. Fue una mañana de domingo cuando sentí que el tiempo se acababa. Llamé a Ana, ella vino corriendo. «¿Qué pasa, papá?» «Siéntate aquí, quiero decirte algo». Se sentó preocupada, sostuve su mano. «Voy a morir pronto, hija. No digas eso». «Es verdad, lo siento». La miré a los ojos. «Y está bien. Viví bien. Viví lo suficiente. Pero no quiero que se vaya». «Lo sé. Pero llegó la hora». Apreté su mano. «Solo quiero agradecerte». «¿Agradecerme por qué?» «Por haber aparecido en ese camino.
por haberme dado un motivo para vivir de nuevo, por haberme hecho papá, por haberme dado una nieta, por haberme dado 30 años de felicidad que no creí que iba a tener. Ana lloró. Yo le agradezco a usted, papá, por haberme salvado, por haberme cuidado, por haberme querido. Siempre te querré, aunque sea desde lejos. Nos abrazamos, estuvimos así un largo rato. Morí 3 días después, dormido, sin dolor, tranquilo. En mi funeral, Ana leyó un texto que había escrito. Habló del hombre solitario que encontró a una niña perdida, de cómo los dos se salvaron mutuamente, de cómo la familia no es sangre, es elección. Me enterraron en la finca. Ana compró el terreno de nuevo solo para eso, debajo del árbol donde estaba enterrado Trovador, y en la lápida mandó escribir: Antonio Ferreira, 1948-2031. Papá, héroe, amigo, llegó a tiempo. Epílogo final. Años después, María, nieta de Antonio, fue a visitar la tumba de su abuelo. Tenía 25 años ahora. Era escritora como su madre. Acababa de publicar su primer libro. Era la historia de un ranchero solitario que encuentra a una niña abandonada en un camino. La historia de cómo los dos se salvaron. La historia de cómo el amor puede aparecer en los lugares más improbables, en los momentos más desesperados, en las personas más inesperadas. Se arrodilló ante la tumba, puso flores y susurró: Gracias, abuelo, por haber llegado a tiempo, por haber salvado a mamá, por habernos dado esta historia. El viento movió los árboles, los grillos cantaron, y María sintió por un momento que su abuelo estaba ahí, velando por ella, orgulloso, porque algunas historias no terminan. Se transforman, se multiplican, pasan de generación en generación. Y la historia de Antonio y Ana no era solo de ellos, era de todos los que creen que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para amar, que nunca es tarde para llegar a tiempo. Y que a veces salvar a alguien es también salvarse a uno mismo.